hablándoles del propósito que llevó a Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, a consolidar la idea de editar El Imperio del Chapo. El proyecto inició como una serie de 4 publicaciones en coordinación con la editorial Planeta, los cuales estarían conformados de materiales propios extraídos tanto de la revista Proceso como de las ediciones especiales. Estos 4 libros dan cuenta de la evolución del fenómeno del narcotráfico. Comenzamos con México Narco, que proporciona una geografía del narcotráfico en el país. Continuamos con Los Generales, que viene siendo un reflejo del papel que jugó el ejército en el tema de la guerra en contra de la delincuencia organizada. Le sigue Los Rostros del Narco. Es este último libro, Los Rostros del Narco, el que de manera natural emanó el prototipo del capo del México moderno, en un campo que conjuga todos los elementos de evolución tanto del narcotráfico como de las figuras más representativas que participan en él. A través del Imperio del Chapo, Proceso ofrece un remate natural a esta especie de saga de 4 libros que trata sobre el tema de lo que ha sido el narcotráfico en los últimos 25 años, el siglo XX y parte del siglo XXI. Este es fundamentalmente el propósito editorial periodístico que nos lleva a El Imperio del Chapo. Con base en reportajes, crónicas y entrevistas publicadas a lo largo de más de 2 décadas, en este libro los reporteros de Proceso ofrecen una suerte de película sobre el origen, encubrimiento y fragmentos de la azarosa vida que ha llevado el Chapo Guzmán. En este libro encontrarán el entramado que se fue urdiendo desde las entrañas del Triángulo Dorado del narcotráfico en las inhóspitas tierras de la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, Durango y Sinaloa, sobre todo en Sinaloa. Tierra que no solo vio nacer, sino que por décadas ha cobijado a poderosos capos como Ernesto Fonseca, Doneto, ustedes lo recordarán, Rafael Caro Quintero, el Güero Palma, Vicente llamado Carrillo, el famoso Señor de los Cielos, los hermanos, la familia Arellano Félix, los hermanos Beltrán Leiva, Juan José Esparragosa, Ismael El Mayo Zambada y por supuesto el personaje que esta tarde nos ocupa, Joaquín Guzmán Loera. Los relatos que aquí se encuentran revelan cómo se entretejió la singular relación entre Guzmán Loera y los habitantes de los municipios serranos de los estados que conforman el Triángulo. En estas zonas, los lugareños lo protegen a muerte. Para ellos es el Señor. Controla las siembras de marihuana y amapola, los canales de comercialización entre campesinos y el cártel ya están pactados. En lo más agreste del municipio de Tamazula, Durango, bajo la coordinación del extinto Ignacio Coronel Villarreal, que por cierto fue acribillado aquí en Jalisco, el Cártel del Pacífico estableció el laboratorio de drogas sintéticas más grande que hasta hoy ha incautado las fuerzas castrenses. Era una superficie de aproximadamente 200 hectáreas. En esta se edificaron laboratorios, zonas habitacionales, cocinas, áreas con jacuzzi. Era un aparato de gran lujo. Guzmán Loera innovó los mecanismos de operación e introdujo un nuevo modus operandi para extender sus redes a otros países. Dejó de lado el ir a las regiones a conquistar a los campesinos y pagarles por la siembra y la venta de enervantes.
Ahora empezó a experimentar en la Tuna, su pueblo natal, en Badiraguato, pueblo que lo vio nacer. En este pueblo, a petición de doña Consuelo, su señora madre, el capo mandó construir un templo evangelista que pronto se convirtió en un importante centro ceremonial que concentra a peregrinos de varios estados. Empleando el mismo modus operandi, llegó a las comunidades más pobres de Argentina, en donde utiliza a estas mismas iglesias para lavado de dinero y extender su dominio en la estructura social. Fue así como el capo logró consolidarse en aquel país. Así lo documenta mi compañera Jesús Cervantes en el texto Argentina, Nuevo Dominio. Su fuga del penal jalisciense de Puente Grande el 19 de enero del 2001 fue solo el primer peldaño para que Guzmán Loera alcanzara la cumbre del éxito. Dice el director de proceso que a su escape de prisión, Guzmán Loera convocó a los capos que le eran leales y estableció objetivos claros: la expansión y consolidación del cártel de Sinaloa y el fin de los cárteles rivales: el cártel de Juárez con los Carrillo a la cabeza, el de Tijuana con los Arellano Félix y el de los Zetas, derivación del cártel del Golfo. En páginas siguientes de El Imperio del Chapo, mi compañera Gloria Leticia Díaz da cuenta de que en 2002, a solo unos meses de su fuga, Inteligencia Militar recibió reportes de la presencia de Guzmán Loera en Acapulco, así como de sus entonces aliados, los hermanos Beltrán Leiva, quienes por cierto eran quienes lo mantenían estando preso en Puente Grande. Y bueno, así Inteligencia Militar tenía noticias de que el Chapo andaba por Acapulco. Sin embargo, nada se hizo por detenerlo. Posteriormente, un texto que tuve la fortuna de escribir es el de la boda del Chapo con Emma Coronel Aispuro. En este hay testimonios de cómo el capo se estableció desde 2004 en la localidad de Angostura, municipio de Canelas, Durango, en donde conoció a su actual mujer, Emma Coronel Aispuro, con quien se casó en julio del 2007 y procreó 2 hijas, nacidas en septiembre del 2011 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Paradójicamente, este país, Estados Unidos, donde nacen sus hijas, a la muerte de Osama Bin Laden, Estados Unidos catalogó a El Chapo como el criminal más peligroso y más rico del mundo, según el jefe de la DEA estadounidense. El texto de la boda del Chapo es una muestra clara del grado de impunidad de que gozaba y goza Guzmán Loera, y no teme demostrarlo, nunca temió. Meses previos a contraer matrimonio, secuestró durante 24 horas la cabecera municipal de Canelas, Durango. Nadie entraba, nadie salía. El objetivo fue ofrecer un baile público para agasajar a la joven con quien pretendía contraer nupcias. En la pista aterrizaron avionetas provenientes de Culiacán, Sinaloa. Una transportaba los mejores vinos, otra al grupo musical Los Canelos de Durango. De otra aeronave bajó Guzmán Loera. Y así comenzó el baile. Casualmente, un día antes de este grandioso baile, las tropas del ejército que permanentemente están apostadas en la pista de aterrizaje de esta cabecera municipal, desde un día antes, recibió la orden de retirarse. A su regreso, 2 días después de la boda, catearon la casa de los padres de Emma en la Angostura, pero el Chapo y Emma casualmente ya se habían ido. Y ya que estamos en el tema de las mujeres del capo, un texto que sin lugar a dudas
refleja la personalidad romántica de Guzmán Loera es la entrevista que el director fundador del proceso, Julio Scherer García, realizó a Zulema, con quien sostuvo el capo una relación sentimental mientras estuvo preso en el penal de Puente Grande. A ella, el Chapo le hizo revelaciones acerca de sus planes de fuga. Era el año 2000. Y aunque le prometió ayudarla a salir del penal, una vez fuera de él, la dejó presa, abandonada a su suerte. El escape del Chapo, la fuga del Chapo, así como la corrupción en torno a esta fuga, Felipe Cobian y Ricardo Ravelo la desilvanan de forma minuciosa en varios reportajes publicados en El Imperio del Chapo, libro que hoy nos ocupa. Y autoridades del penal, también celadores y autoridades del penal sobornados por el capo. Quejas por amenazas ignoradas por la Comisión de Derechos Humanos son explicadas por mis compañeros en El Imperio del Chapo. Felipe Cobian también se ocupa del caso del cardenal Jesús Posadas Ocampo, que ustedes recordarán muy bien. Hasta ahora el gobierno mexicano no ha logrado dar una versión que a los mexicanos satisfaga en cuanto a las causas de la muerte del cardenal. Algunos, como el forense de Jalisco, aseguraba que el cardenal tenía un disparo certero que había sido dirigido a propósito contra él, mientras que el entonces procurador Jorge Carpizo insistía en que había sido una equivocación, porque a quien pretendían asesinar pues era precisamente a Joaquín Guzmán Loera. Todo el episodio que envuelve a la muerte del cardenal Jesús Posadas Ocampo lo podrán encontrar también en El Imperio del Chapo. La prueba del poderío que logró alcanzar en estos 6 años se registró en mayo del 2010, cuando con un ostentoso despliegue de policías federales y militares detuvieron a Griselda López Pérez, una de las mujeres de Guzmán Loera. Ella fue llevada a la sierra por lavado de dinero. Sin embargo, no permaneció ni 12 horas ahí, cuando sin explicación alguna la Procuraduría General de la República la dejó en libertad. Se dijo entonces, en forma de especulación, que el gobierno de Felipe Calderón temió enfrentar la furia del capo. 4 años antes, el presidente Felipe Calderón desafió a los cárteles, los convocó a una guerra. Al frente mandó tropas militares y en marzo del 2008 inició operativos en Ciudad Juárez, en Sinaloa, en Durango y en Michoacán. Paulatinamente, el gobierno fue desplazando tropas en más estados. La desesperación ante una guerra perdida llevó a Calderón a echar mano de la Marina. El fracaso fue total. Desde su llegada a Ciudad Juárez, Vicente Carrillo, dirigente del cártel local, a través de mantas públicas se quejaba de la guerra desigual. Aseguró que Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, brindaba protección al cártel de Sinaloa. Más tarde, los hermanos Beltrán Leiva y los Zetas se sumaban a esa protesta. Como resultado, iniciaron una serie de golpes bajos. Se dice que el Chapo fue quien proporcionó información para que detuvieran a Héctor Beltrán Leiva. Molesto, Arturo, otro de los hermanos, fue quien mandó matar a Edgar, uno de los hijos
que procreó Guzmán Loera con Griselda López Pérez. A su vez, a Joaquín Guzmán se le atribuye la muerte de José Cruz, hermano de Vicente y Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Dolidos en lo más profundo, el Chapo decidió pactar una tregua, enfrascados en exterminarse entre sí. Descuidaron el mercado de producción y comercialización de enervantes. Para ello, convocó a todos los capos que durante el sexenio estuvieron en pugna. Finalmente, se dice que se reunió Joaquín Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, los hermanos Beltrán, asistió la familia michoacana y gente de los Zetas. Finalmente, después de 8 meses de guerra, pactaron un cese al fuego que solo duró un par de meses. En esta reunión en que los capos pactaron la tregua, estuvo presente gente del CISEN, de Inteligencia Nacional. Ellos no como promoventes de la concertación que iba a surgir entre los capos, sino únicamente como testigos de lo que iba a surgir de esa reunión, y entonces sí ser partícipes como gobierno de lo que los capos pudieran pactar. Felipe Calderón concluye su administración sin botín. En su lugar se lleva 60,000 muertos y cerca de 100,000 desaparecidos, producto de una guerra que le costó al país 117,000 millones de dólares en solo 6 años. Frente al ominoso poder de Guzmán Loera, quien, además de dominar la cadena de producción, comercialización y trasiego de la droga, en este sexenio se internacionalizó en los mercados de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Argentina, en América. Los cárteles mexicanos, sobre todo el de Sinaloa, lograron dominar el comercio internacional de las drogas. Además de Estados Unidos, el grupo del Chapo Guzmán se consolidó en Colombia y, de acuerdo con la PGR, en alianza con los grupos delictivos locales, existen células del Chapo en España, Alemania, Holanda, Italia y Francia. En Italia estableció vínculos con agrupaciones delincuenciales italianas como la Cosa Nostra. Además, hay información de la participación del Cártel del Pacífico en Malasia, Indonesia, India, China y Japón, según la Procuraduría General de la República. Este grupo criminal se ha asociado con la mafia india, de la cual obtiene efedrina y pseudofedrina, precursores químicos que se utilizan en la elaboración de drogas sintéticas como las metanfetaminas. En China, destaca la PGR, que hay indicios de posibles vínculos entre organizaciones delictivas mexicanas, en particular los cárteles del Pacífico y la familia michoacana. Sin lugar a dudas, el Cártel del Pacífico fue el menos golpeado del sexenio de Calderón. Organizaciones rivales como el Cártel de Juárez y los Zetas pregonaron una y otra vez que el Chapo recibía protección de Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y del mismo Calderón. Concluir con un par de líneas de la entrevista que mi compañero Álvaro Delgado le hizo a Manuel Cloutier, hijo de Maquiu, es revelador para poder darnos una idea de cómo concluye Felipe Calderón su sexenio. Manuel Cloutier narra que en una reunión en Sinaloa
Estaba presente el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuando Maquio le escuchó, el hijo de Maquio le escuchó decir a García Luna que en Sinaloa no existía el crimen organizado sin base social. El hijo de Maquio le acotó: disculpe, señor, no existe el crimen organizado sin apoyo institucional. Es todo. Gracias, estoy a sus órdenes. Bueno, yo quisiera buenas tardes. Yo tengo una duda, bueno, a pesar de, después de toda la guerra que se tocó Calderón y demás 60,000 víctimas y no sé cuántos millones de estados en armas para un ejército. Perdón, un poquito más fuerte. Porque, bueno, sí, ya. Bueno, después de la guerra que ocasionó Felipe Calderón, más de 60,000 víctimas y no sé cuántos millones gastados, no sé si en armas, principalmente. Bueno, también hubo un auge de la narconovela y de libros de investigación periodística sobre el narco. Yo quisiera preguntarte ¿cuál es la diferencia entre este libro, El Imperio del Chapo, y todos los demás, para que cuando nosotros vayamos a la librería escojamos este y no cualquier otro? Bueno, Proceso se ha caracterizado por ser una revista de investigación desde 1976 que fue creada y trata de llegar a lo profundo del tema. Este es un libro que se conformó con temas elegidos y escritos de más de 20 años a la fecha. Entonces, esto nos demuestra que en el Imperio del Chapo van a encontrar datos históricos, desde cómo yo les comentaba en mi texto, desde cómo el Chapo fue enlazándose con la estructura social, con la gente de su pueblo, cómo fue extendiendo sus redes hacia otras comunidades. Esos fueron los inicios de Joaquín Guzmán Loera, hasta de manera progresiva lo que ha sido la vida del capo en estos años, ¿no? Sobre todo centrándonos de su salida de Puente Grande pues a la fecha. Si pudiéramos comparar la geografía política de México, de estados, el territorio que está bajo control efectivo del Chapo podría ser comparable con la dimensión de qué estado, o sea, de qué tamaño es. ¿Ya controla un tamaño de territorio comparable al estado más grande del país como Chihuahua, o no es tan grande? Digo, son zonas obviamente de Sinaloa, zonas de Durango. ¿Qué tanto es en sí el territorio donde se puede afirmar efectivamente que el Chapo tiene total control? Bueno, tenemos, por ejemplo, Chihuahua y Durango, que son de los estados más grandes y que conforman el Triángulo Dorado. Chihuahua, a pesar de haber sido un estado dominado por el cártel de Juárez, en este sexenio, a partir de que empieza la guerra, el cártel de Juárez se ve minado y desplazado, al grado de que comentaba la ex procuradora de Chihuahua, Patricia Rodríguez, que el cártel del Chapo había logrado desplazar a Vicente Carrillo de aproximadamente el 70% del territorio chihuahuense.
Aquí van a encontrar en el Imperio del Chapo cada una de las comunidades y municipios de los cuales en Chihuahua, el Chapo fue desplazando al cártel de Juárez. Y bueno, esto es nada más un estado, ¿no? Chihuahua es estratégico porque a través de la frontera de Ciudad Juárez, el Gran Valle de Juárez, el cártel pasaba, los cárteles siguen pasando gran cantidad de droga, siguen pasando también, los polleros siguen pasando a mucho ilegal. Entonces es una frontera muy importante para cualquiera de los cárteles. En el 2007, Joaquín Guzmán Loera pagaba derecho de piso a Vicente Carrillo para poder pasar su droga hacia Estados Unidos a través de Chihuahua. Ahora ya no. Ahora la frontera le pertenece al Chapo Guzmán. Eso nos da una idea de cómo se conformó al menos el norte. Sonora está en manos del Chapo Guzmán, Tamaulipas está con los Zetas, Durango es tierra del cártel de Sinaloa, Zacatecas es Zeta, el centro, por ejemplo, pues hay una pugna, el centro, hablo de Jalisco, hay una pugna entre Cártel Nueva Generación, que pertenece a Sinaloa, y Bertán Leiva. Hay una mezcla aquí de cárteles, ¿no? Pero aún así la gran hegemonía la mantiene el cártel de Sinaloa. Hacia Michoacán, hacia Guanajuato, ahí sí, pues la familia michoacana los caballeros son quienes mantienen el control. En Veracruz, los Zetas, pero sí hay un territorio importante en manos del cártel de Sinaloa. Yucatán, por ejemplo, Cancún, pues está también el cártel de Sinaloa, y esto es estratégico porque el cártel de Sinaloa pues domina también Guatemala. Si lo vemos, la conformación política del país, la mayor parte ya la controla el cártel de Sinaloa. Digo, si ha logrado pasar a otros países, si ha logrado consolidar sus redes allá, pues con mucho mayor razón aquí. Perdón, iba ya. Buenas tardes, Patricia. Buenas. Supongo que si el imperio del Chapo aumenta es porque hay más demanda en el consumo. En Estados Unidos hay más drogadictos, hay más demanda. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos la demanda tanto de marihuana como de amapola y de drogas sintéticas es en aumento constante, ¿no? Pero pues no nada más crece el mercado que tiene que mandar hacia Estados Unidos, crece el mercado que se va ahora hacia Europa, Asia, hacia el Oriente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En un programa de la TV, National Geographic y la TV, está todo esto y allí hablan de cómo se han crecido hasta Rusia. Entonces toda la mafia rusa ya está aquí también. Allá hay mucha gente desempleada. Entonces, como no tienen de qué vivir, han pasado a México. Y eso nunca va a acabar. Estás denunciando en tu libro todo lo que pasa, pero es como historia. Lo que queremos saber es cuándo va a terminar. Esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Yo quisiera haber visto ya en la propuesta de gobierno de Enrique Peña Nieto una estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a enfrentar al narco? ¿Lo va a combatir como Calderón? ¿Va a concertar con él? No, hasta ahorita no ha habido una propuesta clara por parte de él. Ha habido, sí, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo,
que demuestra, con esto está demostrando en Peña Nieto, la desconfianza hacia ese sector que fue tan cuestionado durante 6 años, ¿no?, al frente de Genaro García Luna. Pero por otra parte, hace un cambio de esta naturaleza sin plantearnos a los mexicanos cómo va a sustituir a esa corporación que pasa ahora a manos de la Secretaría de Gobernación, pero sin empleados. Entonces, estamos en la disyuntiva. Hay investigadores de la Universidad Autónoma de México que no ven claro cuál es este planteamiento de Enrique Peña Nieto. Lo que ellos tienen claro es que Peña Nieto ya tuvo 5 meses para hacer un ejercicio, hacer un ensayo. Estos 5 meses fueron a partir de que le dan la carta de validez de las elecciones hasta el 1 de diciembre en que toma posesión, y ellos dicen que lo que ya no se debe permitir Enrique Peña Nieto es perder tiempo en rendir resultados o en experimentar estrategias. Ya tuvo 5 meses para experimentar, para estudiar el terreno a través de su equipo de transición, y está obligado a llegar, dar una propuesta clara a la ciudadanía y resultados efectivos de inmediato. Yo creo que todos los mexicanos queremos ver qué pasa en nuestro país, como usted, ¿no? Lo queremos ver de inmediato. Calderón se va y deja un estado, un país en donde el Estado de Derecho ya no existe. Somos una sociedad vulnerada, somos una sociedad golpeada, que bueno, ahorita Enrique Peña Nieto estaría obligado a recomponer ese tejido social a través de la educación, a través de combates efectivos a la pobreza y de combatir sobre todo el analfabetismo, de realmente dar fuentes de empleo a los jóvenes, todos esos jóvenes que han pasado a engrosar las filas del narcotráfico. Son muchas propuestas en la mesa, y son muchas propuestas a las que se les tiene, a las que está obligado a dar respuestas eficaces y prontas. Buenas tardes, Patricia. Una pregunta. Bueno, Proceso, a mi punto de vista y de muchas de las personas que llevamos Proceso, se ha caracterizado por ser transparente. Sin embargo, me queda claro que Proceso no puede develar toda la información que realmente tiene. No sé si por presiones políticas, por presiones de los mismos cárteles. ¿Qué tanto porcentaje realmente ustedes dan a conocer a la sociedad de lo que está sucediendo dentro de nuestro país? Uy, ojalá que de veras se nos quedara en el tintero mucha información, como usted dice. No se queda. Proceso, yo creo que es el único medio en el país que en el que sus reporteros, los reporteros de Proceso, somos quienes dictamos hasta dónde llega Proceso. No es el director dice: yo llego hasta donde mis reporteros quieran llegar, porque mis reporteros son los que tienen el pulso de la información. Muchas veces no sale más información pues porque los reporteros no podemos llegar a más allá, si quisiéramos, pero muchas veces las informaciones nos quedamos a medias, no planteamos algo porque realmente no tuvimos acceso a ese expediente, no pudimos documentar realmente la información. Y ustedes saben que Proceso se caracteriza por publicar únicamente aquello que podemos realmente validar de alguna manera. De lo contrario, pues estaríamos cayendo en lo que muchos medios, ¿no? El estar especulando, y creo que dentro de lo convulsionado que se encuentra el país, eso es lo que menos necesitamos. Y bueno, me dicen que ya se terminó. No sé si una pregunta más o ya concluimos.
A ver, entendiendo la respuesta que nos acabas de dar, aparentemente con los colores pasados no había una censura hacia tu revista. No había que poner Una censura gubernamental. ¿Puede ser que el cambio de colores en la presidencia sí pueda abrir campo a que haya una censura en los próximos años? No, Proceso siempre ha vivido la censura. Acuérdese aquella frase famosa, no te pago para que me pegues, y se les extendió la publicidad a Proceso. Con López Portillo, con Luis Echeverría, han sido golpe tras golpe. Yo creo que yo en lo personal sí esperé que con una alternancia de partidos en el poder, estas limitaciones al acceso a la información y al ejercicio periodístico cambiara. Lamentablemente, pues nos encontramos con que se acotó más. Tuvimos que enfrentar varias demandas de Marta Sagún, por ejemplo. Ahorita hay demandas de Felipe Calderón, hay varias demandas que también la revista está enfrentando, ¿no? Precisamente por ejercer ese margen de libertad de prensa que podemos ejercer en nuestro país, y que Proceso no ha caducado en su afán. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Me imagino que para escribir en específico de una persona debe de haber algún interés muy marcado. Entonces, ¿por qué escribir del Chapo? ¿Por qué escribir qué es lo que a usted o al escritor, a Rafael, le interesó de escribir algo? ¿Qué pretendía de escribir este libro y qué quiere que nos enteremos nosotros? ¿O cuál es el objetivo de escribir este libro? Bueno, yo les comentaba al inicio que este libro es la culminación de una serie de 4 libros publicados. Uno fue publicados en coordinación con Planeta, uno fue México Narco, otro fue Los Generales y otro fue Los Señores del Narco. A partir de eso, ya de manera natural, pues tenía que fluir un libro sobre Joaquín Guzmán Loera por varias razones. Una, estaba concluyendo el gobierno de Felipe Calderón, y dos, sin lugar a dudas, que es el personaje del sexenio. Felipe Calderón no nos dejó de otra, no lo combatió, no quiso combatirlo. En la mañana que estuve en entrevistas con varios compañeros comunicólogos que me hicieron el favor de entrevistarme, a mí algunos de ellos me preguntaban si efectivamente el gobierno de Felipe Calderón no sabía en dónde estaba, nunca supo en dónde estaba Guzmán Loera. Yo le decía que a mí me parecía muy riesgoso que un gobierno federal dijese que desconocía el paradero de este capo, y que mientras el arzobispo de Durango dijera está viviendo en Guanaceví, otra gente dijera lo vimos por acá, o está anda por Acapulco, ¿no? E inteligencia nacional no saberlo. Entonces, esto era muy grave, el que un presidente diga desconocemos en dónde está, pues es sumamente riesgoso, porque quiere decir que está reconociendo que nos gobernó, nos están gobernando personas incapaces de coordinar esa inteligencia que dé con el capo. Y por la otra, reconocer que sabe en dónde está y no dar con él y no atraparlo es igual de riesgoso. Entonces, ¿para dónde se puede hacer Felipe Calderón? Yo creo que deja un gran saldo, que deja un cheque pendiente muy alto, muy caro que pagar, y la sociedad se lo va a cobrar en el futuro. Así como Luis Echeverría fue enjuiciado hace un par de años
por el genocidio del 68, pues yo creo que Felipe Calderón, tarde que temprano, va a ser enjuiciado por la misma razón. En este caso hablamos de 60,000 muertos oficiales. No oficiales son incontables. 100,000 desaparecidos, cuántos huérfanos quedaron, cuántas esposas viudas, son muchas las pérdidas, ¿no? Pueblos desolados, pueblos acabados, familias desintegradas. Lo que Felipe Calderón tiene que pagar a la sociedad mexicana, pues queda pendiente. Muchas gracias.